Speed presenta la fiebre caliente de Live Show. Conéctense al programa de los cojones a la fiebre caliente. Que vamos a caliente la mejor emisora la que buenas noches. Ay, santo, mira, pollito, mira lo que tengo hoy. Mandé a hacer de 2-1, ¿oíste? Un aplauso ahí a los muchachos de JD Performance. Ya tú sabes cómo es esto. A 2 semanas del evento Import Revival estamos más que ready, señores. Y a 3 semanas del Import vs Domestic Soundtrack en la pista de Newtown Dragway en Virginia. Allí vamos a estar y vamos a estar en el Import Revival. Yo, Cuco Drag, Joviel Morales, DJ Will Hollywood. Así que vamos a estar allí para formar el vacilón en la pista de arco. Así que no se lo pierdan. Vamos a estar en nuestra carpa vacilando, poniendo música, tenemos nuestra carpa, así que dense cita, un aplauso para toda esa gente linda que está en sintonía en la fiebre caliente hoy. Ok, deben buscarlo por aquí porque no lo veo todavía, voy a buscarlo por aquí. Y hoy nuestro programa se viste de gala, ya mismo lo digo, así que vamos unos saluditos por aquí. Isaac Nazario Colón, Jaime Budac, Efraín Colón, Ismael Calabacín, José Velázquez, Efraín Colón, Ismael Calabacín de nuevo. Ahí está, señores, un aplauso para esa gente que son fieles al programa de la fiebre caliente. Fieles. Estamos esperando una llamada de Yomar, que me dijo que Yomar Gómez, que está en la pista de Salinas ahora mismo manejando unos autos, si tiene un tiempo nos va a estar llamando vía telefónica, así que estamos pendientes a eso. Pero hoy este programa se viste de gala porque le da la bienvenida nada más y nada menos que a la reina del sur, la Nani Racing, que va a estar con nosotros aquí ya mismo. Entró un ratito, así que vamos a dar un aplauso a ella que aceptó estar aquí conmigo y con Cuco, señores. La reina del sur, ya la bautizamos nosotros. Nosotros la hemos bautizado como la reina del sur. Pero antes de seguir, porque no quiero seguir solo, ¿ustedes saben quién viene por ahí? ¿Saben quién viene por ahí? Ay, santo. ¿Saben quién viene por aquí? Vamos a ver. ¿Quién me adivina? ¿Quién viene ahora? Vamos.
¿Quién me adivina? ¿Quién viene ahora? Adivinen a alguien, díganme a alguien. Pero yo no voy a esperar que nadie adivine. Vamos a ver. ¡Cuco! ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, virgen! ¿Dónde está Cuco? ¡Cuco! ¿Dónde está Cuco? Que no lo veo. Cuco, ¿dónde está Cuco? Cuco, no te veo, Cuco. Cuco. Cuquito. ¿Dónde está Cuquito? Dímelo, Cuco. Un aplauso para Cuco, señores. Yo sé por qué te caíste. Papi, yo sé por qué te caíste, ya te conozco, te pones mira. Al telefonito lo arriba, yo bebiendo un poquito de café, ya tú sabes, porque estoy aquí, mira, disfrutando de un cafeíto bien bueno. Y hoy este set se viste de gala porque vamos a recibir ahorita, ya mismo, entre eso de las 9 y 9 y 5, a la Reina del Sur, a la Dani. Un aplauso para ella que aceptó estar aquí con nosotros. Mira Cuco, y para que vayan apuntando, cogiendo notas, este es el programa, los demás son walkie-talkie, ¿oíste, Cuco? ¡Ay, santo! Cuco, ¿sabes que me mandaron solicitudes? La gente me está mandando solicitudes. ¿Tú sabes para qué tú, Cuco? Mandando solicitudes para reproducir este programa. Es increíble. ¿Tú puedes creer eso, Cuco? ¿Ah, Cuco? Hombre, igual, la fiebre caliente. Ay, santo, señor. Yo no me explico bien esto que me he tomado también. Uno mismo le pide mucho más en los puntos, pero vamos por encima, es lo que no sé. Y vamos a estar ahí en los eventos y todo. Bueno, estuvimos en el vacilón allá el sábado, que lo que pudimos hacer allá en el Import Versus Domestic National. Estuvimos por allá por los hoteles no voy a decir el nombre del hotel porque si le digo el nombre del hotel le estoy profesionando del rugby, pero ¿cómo era que nos hablaban allá? ¿Cómo era que nos hablaban, Cuco? ¿Cómo era? Well, what were you like to have? We can a room to sleep in the night. No, y yo lo llamé y le dije, ¿qué, Boris? No hay papel de baño, chicos, trae papel de baño.
y un compañero. Cuco abre la puerta del coche y cierra esa mierda, Cuco. Ay, qué bruto que es. Sin embargo, prefiero perder una amistad que perder una frita. Sí. Si tú supieras que esos son los canitos que uno disfruta, en esta pendejada, esos son los canitos que uno disfruta, de verdad. Esta pendejada no es nada malo. Esta pendejada no es nada malo. Está bien, vamos en serio, porque este programa es un programa serio. Déjalo así, loco. Bueno, la pasamos bien. Sábado viernes por la noche, cuando llegamos, fuimos allá a un puesto de gasolina y nos comimos un hot dog picante, picaba como después por la mañana tempranito encontramos un diner, fuimos al diner, desayunamos bien, sí, la pasamos bien, pero vamos a llamar a una persona, a ver si nos contesta. Vamos a llamar a una persona para que nos hable de algo. Vamos a llamar a una persona. Espera, vamos a buscarla aquí. Vamos a buscarla aquí. Vamos a ver el teléfono, vamos a ver. Pero vamos a llamar a una persona. Ahí va la llamada. Vamos a llamar a una persona para que nos hable de algo. ¡Hello! ¡Con el teléfono! Un aplauso ahí para Iván Mejía, guapa. Espera un momento, deja que pase los aplausos. Espera. Ok. Bueno. Bien, Iván. Bueno, Iván, aparte de después que hubo una poca lluvia, pero se pudo coger el domingo, nosotros tuvimos un percance y no pudimos terminar estar allí compartiendo contigo, pero por lo que pudimos ver en el camino cuando veníamos cortados, porque ya que tenemos que virar, hermano, y nosotros podíamos estar ahí haciendo nuestro trabajo, tuvimos un percance que tuvimos que virar. Pero nada, estamos contentos porque por lo menos se cogió el domingo y la pasamos muy bien el sábado. El sábado la pasamos muy bien, Iván. Cuéntanos del evento un poco, Iván. Bueno, el sábado estamos un poquito orientados, un poco, pero nada, se dio el evento bien. Por lo menos, vi allí unos pases de Carl Burnett de 621. Junior, eso fue una sorpresa que no lo esperaba, y cuando lo veo me dice, yo traté de comunicarme contigo, pero si ustedes tienen el teléfono, fue que tiraron, la comunicación fue al WhatsApp de USA y no fue al medio directo, pero no, ya ellos van a seguir apoyando el evento, siempre vamos a tirar ese primer evento del año para la picada para que vaya. Otra cosa, el domingo nos llovió, se secó, yo le di gracias a Dios, hicimos el evento y se dio mejor de lo que yo esperaba por las condiciones que estaban. Claro, todo así. Iván, cuéntame, hay rumores por ahí de un match entre Gallito Racing y Naomi Racing en el Import Invasion número 6. Cuéntame de eso, Iván. Eso es así. Mira cómo son las cosas que yo estoy este lunes pasado, salgo de la casa y voy pensando en un match. Y yo digo, oye, este match es bueno, esos dos tacos amaragados, esas dos calabazas. Vamos a poder correr el Ciso County, el Import Invasion. So, me vino esa idea y le doy una llamada a Gallito y me dice, oye, Iván, yo estaba pensando eso anoche también. Y yo le dije, mira, vamos para adelante con ese match, que gane no, se va a enfrentar a Manuel La Traviesa en el evento de Import y Domestic Nationals en septiembre en Asco.
Ok, ¿sabe? Que gane de este match se enfrenta a Manuel. Eso está bueno, ¿sabe por qué? Porque está escogiendo cogedores del patio, Iván, eso es buenísimo. Y eso es lo que me gusta a mí, apoyar a mi gente de acá. No que no apoye los de Florida o de Puerto Rico, no. Pero vamos a darle porque nosotros la temporada de nosotros, yo es un poquito más chiquita que la de Florida, de Puerto Rico, yo puedo coger colar, nosotros no. So, vamos a darle más apoyo a los cogedores de aquí, no tienen que coger en los 6, en los 7, en los 8, 10, 11, 12, lo que quieran correr, paren que se va a estar apoyando y se le va a estar dando oportunidad a la gente de que corran y prueben sus carritos. Ese es el dinero de USA y hacer las cosas como deben hacer para la gente del patio, como tú dices, Sí, Iván, sí, eso es tremenda idea, Iván, de verdad que nosotros muy contentos por esas gestiones tuyas de ayudar a nuestros cogedores del patio, porque de verdad hace falta ese incentivo, ese como apoyo para que la gente de nuestro barrio, como yo digo, pues digan contra, nos apoyan, nosotros vamos a apoyar los eventos de ellos también. Eso es así, y primeramente vamos a darle gracias a los auspiciadores, la fiebre caliente de SNW, G-Force, Norma de Google Daycare Center, que siempre nos está apoyando, esos son los auspiciadores, y otra gente más que viene en camino para que este evento pues podamos dar el premio a la gente y seguir subiéndole el premio a los muchachos para... Uno sabe, yo como promotor, yo sé lo que gastan estos muchachos y siempre están apoyando a ti, Junior, en tu página y a mí como promotor. Eso es lo que necesitamos, apoyar a la gente de nosotros de acá y a la fanaticada. Gracias por venir a los eventos y apoyarlos también. Claro, eso hace, si la fanaticada pues no podemos hacer los eventos. Eso es lo que le da la motivación a nuestros cogedores para ir a la pista, porque a la gente le gusta que los vean coger, Iván. Gracias, Iván, por estas gestiones tuyas. Estas son ideas que me vienen a mí por la noche. Mientras yo medito y le doy gracias a Dios. Yo quiero quizá en el evento de septiembre se haga un Puerto Rico, los puertorriqueños de aquí, de Estados Unidos, sea de Florida, de Filadelfia, de New Jersey, New York, versus USA doméstico. En el evento de septiembre en ASCO y llevarlo para atrás el año que viene a Maple Grove. Esas son las ideas que estamos tratando de atraer los domésticos también para que ellos cojan su eventito ahí también con nosotros. Claro, esa es buena idea, Iván, que esta gente se une a nosotros y comparta con nosotros. Déjame decirte, Iván, tengo que darte las gracias a nombre de todos los cogedores, porque de verdad estás haciendo una labor increíble y estás apoyando a nuestros corredores del patio. Para nosotros eso es muy bueno, nosotros vamos a seguir ahí contigo, trabajando mano a mano, promocionando tu evento y ayudándote en todo lo que podamos, Iván. Eso es gracias a ti, Junior, por el apoyo que nos va a dar en Innovation. Sabes que es una idea bien buena de muchas cosas y nos está ayudando, y gracias a ti, a todo el mundo que nos apoya, y siempre estamos abiertos para nuevas ideas. Aquí no hay, nosotros somos personas simples que nos gusta escuchar las ideas, y si tienen alguna idea que podemos mejorar, denos una llamada. Mi teléfono siempre está en la página, o llamen a la tienda, donde sea, me dejan mensaje, yo le voy a tratar, o me escriben por Facebook o Instagram, lo que sea, y yo le contesto. No le contestaré rápido, porque yo me paso mucho en la línea, pero yo le contesto. Tranquilo, Iván, tranquilo. Sabemos que tú eres una persona bien ocupada y sabemos que a la mayor brevedad posible tú vas a contestar la llamada. Así que gracias por recibirnos, Iván. Ya tú sabes que este programa es tuyo también. Cuando tú quieras estar aquí, tú lo puedes llamar. Así que gracias por recibirnos. Y este aplauso es para ti, Iván, por todo lo que haces por nuestro cogedor. Gracias. Bueno, ahí está, señores. Este es el Iván de USA Auto Supply, que está encendido, papá, promocionando, ayudando a nuestros cogedores. Cuco, ¿tú sabes qué viene ahora? Cuco, ¿tú no sabes lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene ahora, Cuco? No, pero así no, dilo bien chévere, vamos, vale. Bien tipo estudio.
Bueno, gente, queremos ver como los que están los libros, los que nos van a poner en Chisina, que era la cola. No vacilen, Hugo, no vacilen, Hugo. Dilo bien, Hugo. Oye, vamos comerciales, ¿cómo me explico? ¡Nos fuimos, Hugo! ¡Ay, bien! En el 2951 de Manchester se encuentra Import DPS, con el catálogo más completo en piezas racing, timing, machine shop, instalaciones, mecánica y sonido. Contamos con el más competitivo staff de trabajo. También somos distribuidores del limpiador multiuso Doctor Mecánico. Visítanos en nuestra página web www.importdpsonline.com. Recuerda, Import DPS 2951 North Marshall Street, Filadelfia, y pronto con nuestra nueva localidad. Recuerda, Import DPS. En el 1031 Tiger Road en Lancaster se encuentra Easy Precision Parts, con la más moderna tecnología en balanceamiento de motores, rotativos y control, cigüeñal, sierra, pistol, en fin, todo relacionado con balanceamiento de motores. Nuestro número de contacto es 774-75-31. Recuerda, si necesitas balancear tu motor, Easy Precision Parts. Yo prefiero que me quede de la piel caliente. En el 2538 North Street en Filadelfia se encuentra Joselito Automóviles. Cambio de motores y transmisión, mecánica en general. También hacemos mecánica de racing. Ven y visítanos, José de Acelerar Común, Joselito Automóviles. Teléfono 215-971-6424, 215-971-6424. Recuerda, Joselito Automóviles, con el mejor servicio en Filadelfia. Joselito Automóviles. Yo Rolando me quedo con la piedra caliente. Número 1. En el 313 Main Street, Boston, New Jersey, se encuentra Uptown Golf Car. Contamos con un amplio y un nuevo renovado salón. Manu, Chico y Víctor, especialistas en corte de pelo. Nuestro número de contacto es 973-257-2899. 973-257-2899. Recuerda, Uptown Golf Car, porque servir es un placer. Uptown Golf Car. Nuestra primera prueba, quédate con la piedra caliente. Número 1. Abraham Son Towing. Nos dedicamos al transporte de autos local y larga distancia. Contamos con el más moderno equipo Flatbed y Car Carrier. También tenemos servicios de envíos de autos a Puerto Rico y Santo Domingo. Nuestro número de contacto es 215-669-2977. 215-669-2977. Recuerda, Abraham Son Towing, donde el servicio es el mejor. Abraham Son Towing. Obviamente,
dice ahora Anthony, yo me quedo con la fiebre caliente, Radio Show. Atención, si velocidad es lo que te gusta, todos los miércoles la pista de Salinas celebra la noche más encendida de la aceleración. Son muchos los que se dan cita para mejorar el asfalto en busca de establecer nuevas marcas. Los autos más rápidos y poderosos de la isla. 3/4 full chasis de Nitro Super Pro, autos de calle entre otros. Se unen las motoras Vickers y Fortran. Todos los miércoles en la pista de Salinas, la noche más encendida de la aceleración. Yo, Fin García, me quedo con la fiebre caliente, el Christian Black. Tito Transport, con el mejor servicio en transporte. Nos dedicamos al transporte de autos local y larga distancia. También tenemos el servicio de 24 horas. Recogido de autos en subasta, cambio de gomas, jump starter y envío a Puerto Rico con los mejores precios de la zona. Tito Transport, teléfono 267-774-6208, 215-391-8102. Recuerda, si quieres el mejor servicio en transporte, Tito Transport. Juraspin.com presenta ¡Ay, santo, señores! Cuco, te voy a hacer un chiste, te voy a hacer un chiste. Se acabó el abuso. ¿Viste la foto que te enseñé? Se acabó el abuso, no la puedo poner todavía. Bueno, no la puedo poner. Se acabó el abuso, señores, se acabó el abuso. Pero es que emborrachado hasta más no poder emborrachado hasta que te caigan las cunetas. Mira. Cuco, te voy a hacer un chiste. Yo vengo, prendo la plasma que tengo para monitorearlo a ustedes. Miro ahí, te veo a ti, veo a mí, pan, lo aplico ahí, pan, y digo, pero ¿dónde está la gente? ¿Y dónde está la gente? Era que estaba viendo un programa grabado. Mira, yo sé que la gente está desesperada, oye, la gente está desesperada, con calma. Yo dije de 9 a 9:05. Tranquilo. Tú sabes cómo la gente desesperada esperando a la reina del sur. Está como esto. Ajá. ¿Sabes cómo la gente se desespera? Sí, ya mismo, tranquilo, gente. Tranquilo, Cuco. Cuco, mira, y está Pollote. Pollote, mira, Pollote. Pollote, saludito, papi. Sí, me Pero duele. Mamacuca, yo no sé, yo no sé qué pasó, Mamacuca, yo no sé nada, Mamacuca, no sé qué pasó, Mamacuca, pero según yo hicieron unos search, no había nada la cosa, pero yo no sé. Mira quién está aquí, mira. ¿Quién está aquí? Mira, Pollote, está Pollito, está la Estaba gallina. preguntando por Mamacuca, papi. Mira, la gallina Pero yo también. no sé. Mira, la gallina está ahí también. No, Sí, míralo ahí. Míralo ahí. no lo entiendo, no lo entiendo. Pollito, está Pollote, la gallina, está la familia completa. Dale la vida. La familia completa. Me sale de Está linda, ¿te gusta? no, me gusta la que yo tengo, mira. ¿No te gusta la gallina? Esta es de gente buena. Cuando Esta es de gente buena también. Esta es de gente buena también, como la tuya. Cuco, hay un problema hay un problema allá para 287. Sí, hay un virus. ¿qué pasó? Hay un virus, el virus de la bolsa negra para allá para 287. No, oiga, Sí, de verdad, hubieron bolsa. sí, para 287 is, para 287 is para allá. Pero las bolsas eran grandes, eran No, de construcción de la de Home Depot, que son bien fuertes. Un viejo que tiene chinche, de verdad. Sí. No me aceptaron Sí. en el trabajo.
Sí. Que me paga una ropa en el trabajo. En la puerta, en la puerta, en la puerta. No te creo. Sí, dicen que por la mañana empujaron la puerta y no podían Sí, abrir. corazón. Pero yo lo que hago por aquí es de aquí del corazón. Pero yo no es verdad, yo no hago chinche, no me gusta por chinche, yo digo la verdad como es la verdad, yo la verdad en la casa. Y no de nada. Pero hay que tener en cuenta, ¿sabes? Porque sacan uno de la página, yo no sé lo que me pasando, pero yo seguro que me enseñaron un video y dije, hombre, no, vete falta. No, así estamos. Mira, Cuco, ahí saben. ¡Qué bochinche! Claro, saluditos, bochinche está bueno, pero vamos a seguir lo que estamos, ¿vale? Porque no me gusta eso. ¿No te gusta? No, No llores, Cuco. Los castelos ¿Verdad? No seas chismoso, Cuco. Tú siempre por los chismes. me está diciendo hay que inventar una bolsa crack y todo eso. Apenas se fumaron. Iban cogiendo un cajo y las tiraban. Por eso son fuertes de un tipo. Sí. No se sientan mal, tú sabes. Tenemos que hablar un momento, tú sabes, aquí. Yo no sé, yo sé que últimamente yo he visto unos videos por internet. Nadie quiere. ¿Lo que es eso? Yo tengo el nombre porque sé que necesito un número para llorar aquí. ¿Y cómo la nene? Llora, nene. Hay que tener cuidado, Cuco. Hay que tener gusta encima de la cabeza, los coge algo así, fuego, claro. ¡Este estúpido de crianza, coño! Cuco, hay que tener en cuenta que hay otro virus más en Facebook bien grande. El virus de que bojan a la gente. Lo bloquean. Pero Cuco, ¿qué está hablando aquí de venta? Cuco, tú estás loco. ¿Qué te pasa a ti hoy, Cuco? Bueno, el weekend que viene, hay que decirlo ahora, el weekend que viene es el weekend de las madres. Vamos a darle un aplauso a todas esas madres del mundo, Cuco. ¿Qué pasa? No, este weekend ahora. No, este viene ahora. Sí, este weekend de las madres. Mami, te quiero yo también, mami, te adoro, mami, no pude ir. Son madres de verdad, son padres, unos puros, son de ustedes, las felicidades a todas, que sigan para adelante luchando en lo que están buscando en este mundo. No se deben humillar de nadie, no podemos parirse. Yo también, yo le mando un besote a mi mamá que siempre ve este programa, que vea a sus niños. Tu mamá ve a sus niños por este programa, mami. Te adoro, mami. También quiero mandar un saludo a todas esas esposas madres del mundo, porque este fin de semana es su día, siempre será su día, pero este es el día conmemorativo que existe en el mundo para celebrar el Día de las Madres, así que te aplauso para ellos. No dan falto, mano. Los niños no tienen culpa de nada de lo que está pasando en este día. No, tranquilo, estoy tranquilo. ¿Sabes qué, Cuco? Llevamos unos días hablando y vacilando y vamos a traer una persona muy importante de la fiebre en estos días a este programa, así que vamos a darle la bienvenida a la reina del sur, señores, que está aquí con nosotros. Vamos a darle un aplauso. Bueno, hace unos días estuvimos hablando mi compañero y yo, Cuco, tras bastidores, que bueno, vamos a entrevistar a Nani,
Yo sé que todo el mundo lo ha entrevistado, pero nos va a tocar a nosotros hoy. Así que hoy te vamos a tener aquí por un rato, vacilando con nosotros. Este es un humilde programa que nosotros todos los miércoles pues, estamos al aire, 8:30, 9:30. Este programa es tuyo también. Cuando tú quieras entrar aquí no tienes que esperar por una invitación de nosotros. Simplemente tú dices, mire muchachos, voy para el aire y vamos para el aire. Sentíamos mira la emoción de Cuco, mira la emoción de Cuco, mira. Cuco está emocionado. Ah, te emociona, Cuco. Cuco, acuérdate que estamos individual, ella no está en la ventana contigo, no te está viendo, ella te está viendo a través del programa. Acuérdate, la de hielo, ella te escucha. Acuérdate. Yo casi que lo escucho a él. Él si no te escucha. Cuco, pégate un poquito más. Pégate. Como tienes el tema como que tú hablas, tú no soy yo. Ahora te escucho. Bueno, Stephanie. Cuenta. Bueno, sabemos ver por los medios de que tienen una tienda, sabemos por los medios de que tienen una asociación para los niños, sabemos que aparte de que te gusta la fiebre, también ayudas a los niños, te gusta hacer muchas cosas de obra de caridad. Cuéntanos sobre la asociación primero que tienen sobre los niños. Pues la fundación se llama Regalando Sonrisas. Esta fundación fue inspirada en Yeriel Rivera, un niño de autismo, que la mamá me hizo el acercamiento para el evento de octubre. Ellos estuvieron acá en Orlando y luego de ese evento nosotros nos tomamos una foto y la mamá me hizo el acercamiento a mí por medio de Facebook y me contó la historia de Yeriel y me contó que como la guagua, la nani, el deporte de la aceleración le ayudó al niño a su desarrollo, tanto emocional como ahora él se puede expresar. Pues sabemos que los niños autistas son un poco tímidos, se cohiben mucho. Pues este niño, al ser fanático de la nani, se pudo expresar y lo que siente por la aceleración y los papás vieron un progreso en él. Y ahí es que nace lo de la fundación, porque uno a veces piensa que esto simplemente es gastar dinero o que hablen por ahí del nombre de uno, pero no sabemos a cuántas personas nosotros ayudamos intencionalmente con el deporte. Qué bueno, es increíble de verdad. No todo es carrera como la gente se piensa. También nosotros tenemos corazón, también nosotros aportamos a la sociedad. Esto es un deporte como cualquier otro deporte, que es lo que la gente no entiende todavía. Todavía no somos reconocidos como un deporte como tal, porque la sociedad no nos quiere reconocer como un deporte como tal. Pero nosotros estamos ahí, Stephanie, nosotros estamos ahí y siempre vamos a hacer lo que tengamos que hacer para seguir el bien de este deporte. Así mismo, exactamente. Y qué bueno, ¿verdad? Que yo entiendo que este deporte es un deporte familiar. He visto diferentes lugares que he ido a Puerto Rico, cuando fui a New Jersey, a las diferentes pistas, se ve el ambiente familiar, los padres con las esposas, con los hijos. Y yo creo que este es un buen deporte para nosotros impulsárselo a nuestros hijos, porque entiendo que el mundo que estamos viviendo hoy es una buena alternativa para que los jóvenes tomen un buen camino en el deporte, que puede estar en la calle y otras cosas. Claro, estamos viviendo unos tiempos fuertes, de verdad, unos tiempos fuertes y he visto como tú el apoyo que tiene la familia cuando se encuentran juntos, cuando tienen un carro, ¿sabes? Es bueno, yo llevo muchos años trabajando en este deporte, 30 y pico de años, casi 40 años, y de verdad, el deporte ha evolucionado de una forma increíble. Tengo muchas amistades, comparto con mucha gente, los vi ustedes allá en Puerto Rico. Soy un poco tímido para algunas cosas, pero ahí vamos. Pero esperamos que no sea... ¿Qué estás tú haciendo guay ahí, Cuco? Mira, Cuco haciendo guay ahí. Cuco, por favor. ¿Cuco no habla?
Sí, Cuco, no, él parece que los ratones le comieron la lengua hoy. Está tímido. Bueno, yo estoy callando, que estoy escuchando y esto. ¿Está escuchando? ¿Qué dijo? O sea, estoy escuchando, Juan Henry hablando y unos pillos, muchas bendiciones con todo lo que hace, me alegro mucho porque sabes que hace y lo hace de verdad. ¿Lo escuchas? No, repíteme tú para yo escuchar lo que él dice. Espera, yo lo voy a decir, yo voy a decir que tú lo escuches. Dilo, Cuco. Oye, yo estoy aquí, yo estoy hablando. Ahora. No, casi no lo escucho. Ah, Cuco, casi no te escuchan. ¿Qué está pasando ahí, Cuco? Mira, yo estoy aquí, yo estoy ahora, yo no escucho ahora, yo estoy escuchando ahora, yo escucho ahora, mi problema ahí, ¿verdad? Pasa para la información que no escucho. Bueno, él está diciendo... Mira. Espérate, yo voy a hacer un cambio aquí. Espérate, teléfono, te voy a llamar para atrás otra vez. Dale, Te voy a llamar para atrás. Espérate. Tú me culpas a mí los 20. Así que, Cuco, voy a hacer un cambio aquí, ¿verdad? Pasa para la información. Y vamos a subir la voz aquí. Bueno, ahí está. Denme un segundo. Espérate, yo voy a hacer un cambio aquí. Espérate, teléfono, te voy a llamar para atrás otra vez. Dale, Te voy a gracias. llamar para Eres atrás. tú, no fui yo. Tú me culpas a mí los 20. Siempre me echan los 20 a mí. Cuco. Cuco, voy a hacer un cambio aquí. ¿Verdad? Pero estoy aquí. Denme un segundo. Espérate, porque tengo que quitar la otra ventana. Espera un momento. No soy yo. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ahora te veo. Ahora te ven, Cuco, ahora te ven. Bendiciones. Yo te estaba diciendo antes que muchas bendiciones con todo lo que tú has logrado, lo que estás haciendo, que tú eres bien triunfadora, como el Triunfadora. triunfadora, no sabes palabras, como ay, no sabes las palabras. Ahora te ven, Cuco, ahora te ven. Como estaba diciendo, saluditos, bendiciones, y me alegró un montón. La tenemos aquí en el show, la fiesta de la show, mira, la bayota, no me asustan. ¿Con quién quieres tirar la bola? Dice ahí quien sea, con quien sea, dime que tuviera eso a coger. ¿Con quién voy a coger? Bueno, no sé, con quien me toque la raya, a mí no me importa. Esto está bien, güey, ¿cuándo vas a hacer el día que tú vas a ir a Me canto bien, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser el día que tú la vas a guiar de verdad? Ahí es la verdad, porque yo la he visto en un dueño de carro haciendo el carro en la pista y cogiéndolo de verdad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, estoy preparando la nariz. La nariz viene con... No voy a dar muchos detalles, pero... Estamos caladitos como nunca digamos por el día porque después sale tomar. Nunca nos digan de nosotros. Pero de que me van a ver montar, me van a ver. Así haga 10 segundos, a mí no me importa. Pero por lo menos está empezando, hay que empezar de los capotes para abajo. Después la puerta de la puerta, después está el fútbol, después está el... 662. ¡Wow! ¡Mira eso! Entonces basta de entrar de los controles. Por lo menos estás empezando, hay que empezar de Y la boba ahora mismo que acaba de llegar de Puerto Rico. Ajá. Llegó ayer. Él no la ha recogido. Pero tan pronto las hojas, unos cambios en la guagua, yo voy a tener
enseñándome para darle una sorpresa. Puedes empezar poquito a poquito, cuando uno empieza poquito a poquito y vas practicando hasta que ya lo tengas en las manos. Claro, por supuesto. Qué bueno, me alegro un montón. Interesante. Tienen una tienda también, cuéntame sobre la tienda. El Análisis Shop, mundo sabe acá en Orlando, en Kissimmee. Ahora el 13 de junio, hace un año, y vamos a estar celebrando el aniversario el 23 de junio en el shop. Bien contenta porque de verdad que he recibido un montón de apoyo, patrocinio, nos han comprado gente, diría yo, mucha gente del norte, mucha gente de Puerto Rico, y muy feliz de verdad, estos son mis sueños y los estoy cumpliendo, y quizá, yo soy mujer, pero este deporte me gusta. Bueno, este deporte es sueño. Los sueños de Viviana y los míos. Sí. Cada cual tiene un sueño y tiene que cumplir con eso que yo estoy siguiendo y será. Claro. Primero yo y el sueño será. Así mismo es. Así es, todo lo que uno se propone en la vida uno lo puede cumplir, siempre hay una doctrina, sigue una doctrina y lo vas a No cumplir. son los de Julián, Allá voy. Bueno, te deseamos lo mejor, Stephanie. Esperamos que tus sueños se cumplan detrás del volante. Te queremos ver ahí, con cuidadito, porque tú sabes cómo es esto. Claro. ¿Qué más te podemos decir? La puerta abierta de este programa, cuando tú quieras entrar en vivo aquí, tú nos dices, me llamas, me pasas un mensaje, mira, voy a entrar hoy un rato para vacilar con ustedes, y aquí estamos. Claro, por supuesto. Acá también, a la orden, que me pueden buscar en las redes sociales como la Nani Racing, que hacemos aquí para todos lados, así que... Mira. Gracias por sacar un ratito de tu tiempo y para conversar con nosotros, y después más adelante vamos a seguir conversando contigo, porque ahora vamos a seguir conversando contigo poco a poco. Así que gracias por sacar un ratito de tu tiempo y nos vemos en la próxima. Bendiciones para ti. Gracias. Ahí está, señora, la reina del sur, señores. Esto está bueno, Cuco, esto está bueno. Déjame ponerte grande porque te tuve que achicar. Ahí te puse grande porque tuve que usar ahí una tecnología de última instancia. Bueno, está el evento Choreto, señores, está el evento Choreto. Vamos a hacer un recuento. Empezamos este weekend con el evento del Día de las Madres. No, ya veo los piquimados. Eso es un evento también. El próximo weekend tenemos el Import Revival en la pista de Asco. El Import Revival, el próximo weekend de arriba. El próximo que le sigue es el evento Import versus Domestic Sound Drive. Eso es en Newtown, Virginia, que allí vamos a estar. Y el próximo que le sigue es, si no me equivoco, baquetazo para papá, que es en la pista de Orlando, de nuestro amigo Willie Montesher. Después le sigue, oye, esto es cogido, estoy hablando cogido. Después le sigue el weekend de los padres con el evento Import Invasion número 6, donde vamos a estar celebrando el cumpleaños de este servidor, y va a estar Oti del barrio y Nova cantando para nosotros. Nova. Sí. Sí, él va. Espérate que no ha acabado. Y el 23 de junio está la celebración de el aniversario de la fiebre caliente. Santo, frente a DPS, vamos a tener Jeep versus Truck.
Jeep versus Truck esta vez. Espérate, que no ha acabado. Pero venga, como va a ser el Jeep versus porque para entrar el Jeep que quieran no se tienen que escribir. ¿Cómo es esto? No, el que quiera. El que quiera entrar puede llegar ahí. Y ya puede llegar ahí en Jeep, en el Truck, ya, nos buscamos un acomodado. Vamos a tener muchachos, los Riders, los Bookie Riders, los People Riders, los People Los que quieran Riders, venir. los People Riders. Están invitados a ese tipo de sección. ¿Cómo es esto? Sí, mira, Si quieren tres puede llegar ahí. y vamos a tener música, vacilón, Cucodrag, ya tú sabes, vamos a estar allí. Con va a estar ahí también, Claro que Cucodrag va a estar ahí. Los Bookie Riders, los People Yo se lo olvidó. Aunque No está bueno, no está bueno. el jefe de promoción está perdido. El jefe de promoción, ¿quién es ese? Se lo olvidó. Se nos perdió. ¿Quién? Se lo llevaron los marcianos. están ahí también, yo digo. De verdad, en platillo de Ajá. tú sabes que esos condenados con una relación, yo no sabía, ¿verdad? Sí, papá, se lo Porque la visita era la última vez que nos quedamos en el hotel. Ajá. Me hablaba bien raro. Yo decía, coño, esto está raro, en Puerto Rico también habló raro. Sí, ¿verdad que sí? Estaba como medio curioso. Bueno, anyway. Me ocurrió que señales, que la gente frío, cuando juro, yo coño, no está bueno. Una mierda así, yo lo sabía, yo le Así mismo es. La visita era de la Ay, última que nos no, quedamos en el pero hotel. simplemente, pero le damos el corazón, le damos el sentimiento, papi. Aquí estamos, no te preocupes, no pagas. Mira, vamos a darle un saludito aquí a la gente, mira, Marco Locura Racing está por ahí. El hombre que casi no come. Oíste, Marco casi no come. Marco Locura Racing casi no come. No. Pero le damos el corazón, le damos los sentimientos. José Rivera, saludos, mi hermano. No te preocupes, no pagas. Te libera, te puede, Canelito. Pero me dijo que era cachoja. El hombre que casi no come. Tú con la cachora. Oíste, Marco casi no come. Le damos un saludito a todos los muchachos cuando me llega. Saludito, Sammy, se está escuchando. Mira, y los conejos, ¿para cuándo? José Rivera, saludos, mi Yo me acuerdo cuando un día tú quieres ser mañana. Ahí te ya pasó. Mira, saludo ahí a mi pana, el Sojo Boricua. Saludo a mi pana José Colón. Mira, Marco, nos debe una comida, Marco. Vamos a tirarnos para tu casa, nos debe una comida. Sí, eso de estar poniendo fotos, nosotros con fotos no comemos. Claro, aquí todos somos humildes. Aquí todos somos humildes. Lo único que yo puedo decir es que este es La Fiebre Caliente. Live Show, el número 1. El primer programa interactivo por internet. Aquí está. Los demás son escritos aquí. Bueno, Julián, en este momentito vamos a estar entrevistando unos cuantos muchachos. Estoy tratando de hacer lo que sea el locutor frustrado. Óyeme, Cuco, también yo la gente que no se olviden, Racing Sport Online Puerto Rico los viene a las 8:30. Bueno, gente, estamos aquí gozando con La Fiebre Caliente Live Show. Sí, vamos a estar la semana que viene con algo bien duro, Marco Loco Racing. Todos los muchachos van a estar activando y viendo los juegos de la raza. No se lo pierdan, La Fiebre Caliente Live Show. Están trabajando con la pista de Arecibo, están trabajando, hermano, con calma, eso va a venir. Bueno, gente, estamos aquí. La La semana que viene con algo bien duro, Marco Loco. Mira, charlatán, el pueblo charlatán. La Fiebre Mira eso, mira Marco, mira, el pueblo charlatán, hombre, no. Mira, cocinó el domingo, mira. Que cocinó el domingo. Si el sábado por la noche te digo comiendo nuggets en McDonald's, ¿qué tú estás hablando? Mira, Marco, ¿dónde lo vimos Marco el sábado de la noche? En McDonald's comiendo nuggets. charlatán, hombre, ¿no? ¿Cómo fue?
que nosotros vimos a Marco en McDonald's comiendo nuggets el sábado de la noche. ¿No te acuerdas cuando salimos del hotel que estaba parqueado en McDonald's? No, que tenía un buche de 40. Ah, viste, estaba bien. Muchachos, cuando nos levantamos, muchachos, eso fue los sueños tuyos que tú cocinaste. No debes cocinar, Marco. Eso, Cuco. Mira, véate esto. Ahora pone, hicimos un sancocho, tampoco fue él. Mira, míralo ahí. Hicimos el mucho. Anda para allá, mira quién llegó ahí. Mira quién llegó. El grulero loco, papá. Anda, se me olvidó algo, Cuco. Se me olvidó el Melvin Cubero Kid. Era un poquito de todo para sacar todo eso. Sí, se me olvidó el Melvin Cubero Kid. Trae un pote de crema de afeitar, pero antihigiénica, ¿qué se dice? No, sensitiva. Trae el tipo me dijo, papi, yo compro las trampitas de ratón y las perlas aro. Pero son buenas. Y yo, ¿cómo hacer? Mira, ¿tú ves? Mira, yo me atrevo a apostar que el sancocho lo hizo allá la Towin. Mira. Papi, alguien se pone trampita para darte igual de ratones. De verdad. Se le pide contra ratones. ¿Quién es ese tirado en medio? Una de las playas de ratones, las playas. Sí. Las playas que le tiran por ahí. El niño que baila contra la tienda de las playas y se las pega y se las jala de un cantazo, papi. Saludos, Isul. Mira, ¿quién? Tíralo al medio. No me digan que es Miguel López. Papi, nos mandan semanal a comprar trampita. Y yo digo, ven acá que tienes una ratona en tu casa. Papi, cada vez me callado, coño, no se me dejó un poco. O sea, malo. Mira lo que acabas de poner ahí. ¿Cómo que tú te das el guac, papi? Papi, no me queda pilla de él, me queda con el de las trampas. Me la jalo un cantazo porque se sale peleado con todo. Papi, nos mandan semanal a comprar trabajo. Mira lo que pusieron ahí. Ahora es Marco Feca Hating. Entonces, pero cuando me está jugando, Yo me doy el wax. Y yo, ¿cómo que tú te das el wax, papi? Mira lo que pone ahí. Mira los bicheros de la calle. Vamos a dar un aplauso a los bicheros de la calle. Ay, Marco. Mira, estaban diciendo que estaban haciendo arroz blanco con corn beef y garbanzo. No, papi, arroz blanco con beef, eso es fino. Eso es fino, papá. Tú compras una harina de beef, haces una cosa a caballo. ¿Qué pasa, papi? Tú tienes que echar, no, y no es así. Tú tienes que echar arroz blanco, habichuela, el huevito encima y unos platanitos maduros, papá. Buenas noches, no voy a comer por estilo con los trabajadores con las fiestas. Mira, Marco se agitó, Marco, no te agites. Marco, no te agites. Y unos platanitos maduros, papá. Es que me para que ahí, Sí. En la pista. Mi gente, buenas noches, yo voy a comer algo. No me recuerdo la vez que me hicieron maldad, que me traían una ficha, me cambiaron las latas, me pusieron comida de gato, me decía, coño, pero tú sabes bien raro, a veces ya estás tirado,
Dios, mira qué condenado este, coño. Ya lo sí, esa comida de gato, esa de friki. Oye, eso pasa, eso pasa. Con mayonesa. Eso Friki pasa. con mayonesa. Me cambiaron la Eso pasa, papi, como una comida, como una lata de tuna fish. Parece que Mira, papi, no, déjate quieto. A ver, no, qué condenado este, coño. Mira lo que dice Marco ahora, que nosotros nunca llegamos, mira. nunca hasta donde nosotros hemos tirado, mira. Con mayonesa. Hasta donde nos hemos tirado y hemos llegado. Y especialmente Coco. Mira lo que le puso, a Jaime Budá. Le puso, el domingo lo vi con una lata de salchichi. Yo conté que una lata de salchichi y 3 galletas de por soda. Hasta donde nosotros Tacho, sí. Estoy comiendo perdido en casa. hemos tirado y hemos llegado. Y especialmente Cuco. Cañón, güey, qué bueno. Bueno, gente, si Burbujita cantó. Pues cantó Me Burbujita. están jalando la pierna, tengo que De ir. verdad. Papi, ¿Tú sabes qué va a pasar ahora, Gugu? Vete para la cama. Ah, Gugu. ¿Qué pasó ahora? Gugu, pero que este está durmiendo. Pero me metió un jalón porque no como la cama con todo. Burbujita cantó. Mira lo que dice José Rivera, mira, Junior, yo hice arroz con salchicha, con bistec y todavía queda. Bueno, yo te voy a decir la verdad, a nosotros nos ofrecieron una comida a un tipo que se llama Luis Russo Colón y nunca llegó con ella, nunca. Mira que me metió un jalón porque me como la cama con todo. Así que imagínense. Bueno, esto está buenísimo y si nos dejan aquí estamos toda la noche. Pero dicen que el perfume bueno viene en frascos pequeños, ¿cierto? Como yo. Así que, ya se dañó esto. Mira, papi, mira mi cosa, Mira lo que dice Marco, que nosotros estamos perdiendo. Yo voy a esperar nosotros lo vamos a hacer Cuco, que nos vamos a montar un día en el cajo y nos vamos a ir para Lancaster a ver si el gas pega la gasolina. Mira, papi, mira qué lindo, Qué cosa era de allá, papi. ¿Ya? Mira qué cosa era de Cuando se para comprar las máscaras. Cuco no vacile. Cuco no vacile. Esta camión, porque tú me pasas por el campo, me la estación, pero por los ángeles, a ver mi de caballo. Bueno, nos vemos en Arco, sí, papá, acuérdate, sí, en Arco vamos a estar allí. Acuérdense que el Virtual Igual va a estar en Arco el fin de semana que viene, no te lo pierdas, tremenda máquina. Tremenda máquina. Está corriendo con tu mejor a ver qué se le pega Esas son palabras por luz. De comida sabe Gavichasi. Mira, ya lo dice Marco, Amis Country. Mira. Bueno, con cocina de aquí, yo no sé, hubo un movimiento falso allí, aquel día. ¿De verdad? Pues dije, ¡oh, che! Pero no me dieron las papas. Y dije, no, porque no tengo las papas, no me las dieron, gracias a Dios, no. No, papá. A mí con cocina bien buena. No, papá. Y después todo no. Yo no sé. Pero yo vi unos movimientos falsos allí. No, papá. No, papá. Sí, pues dije, ¡oh, che! Mira, José Rivera, te vamos a cachetear en el weekend, así que vete preparado. No me la dieron. Mira, te voy a decir algo, pues nada. Siempre nosotros vamos, nos sale toda la medida mala. Pero cuando nos ven, se dejan el brillo y le ponen una lata bien grande. Sí, no podemos decir nada que vamos a estar en el evento. No vamos para el evento, no vamos. El único que a lo mejor yo la vi fue pollito, que yo te lo levanté y yo, mira, pollito está cocinándose. Vamos a cocinar el pollito chiquín. El pollito siempre está ahí disponible para nosotros, fíjate. Al 100%. El pollito, el pollito, que es un bosque, papi. Ya te tu condimento para que no te den punto, te va a recordar de mí.
de verdad, no vamos en el fin de semana para que así la gente lleve cosas de comer y nos cocine. Porque si decimos que vamos, se esconden. Muchachos, traen tanto. Yo conocí a Javier, pero ¡pum! ¡Para! Sí. ¿Qué es esto? Mira, Julián. Condimento para que No, esto tenemos que ir a darnos un paso al cabo. Y todavía no han llamado a la nosotros como que un paso al cabo, escucha esto. Increíble, muchachos, tranquilo. Buenas noches. No nos vamos todavía. Vamos a despedirnos ahora. Bueno, resumida cuenta, feliz día de madre a todas las madres del mundo y feliz día de madre a todas las madres Todavía no han llamado la ley. del deporte de la federación. Feliz día de la madre de Stephanie que estuvo ahí con nosotros. Gracias por acompañarnos un ratito esta noche. Y no se pierdan el próximo weekend de arriba el evento Import Revival, que vamos a estar ahí con el vacilando, vamos a tener una calma con el DJ. Así que los esperamos, mi gente. Vamos a estar con la música de DJ Will, ya tú sabes, DJ Will. Así que, mi gente, no hay tiempo para más. Muchas gracias, buenas noches. Cuco, ¿sabes qué va a pasar? Cuco, ¿tú sabes qué es lo que va a pasar ahora? Sí, pero me voy a pagar todo. A dormir, no se sueño, hagan bien, no miren aquí. Nos vemos. Casco. Perú, Zumba, Yandel. Thank you.